La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Y ahí está. Aquí volvemos en la segunda parte. Muchas gracias, Santi. Qué grande. No está ensayado, ¿eh? Esto no se ha hecho. No lleva ensayándolo 15 veces y hemos cortado y lo editado. No, no. No, 15 no, 11. No. 11, es verdad, 11, perdón. Eh, Ahora es la duda del oyente, ¿pero es verdad o es mentira? ¿Lo habrá Ah, editado o no lo habrá editado? ¿dónde está la coña? ¿En que lo han hecho o en que no lo han hecho? Claro. Chan, chan, chan. Bueno, seguimos con la tercera y última noticia que nos trajo Matías, que era en relación a una noticia que sí, a mí me mosquea bastante, que es que han decidido que van a quitar la asignatura de informática de las escuelas, cosa que parece bastante y completamente absurdo. Eh, joder, en el siglo XXI, si quitas informática en el siglo XV, lo entiendo, que no hay ningún ordenador. Pero es que ahora absolutamente todo lo que hay tiende a informática. Bueno, tiende a, vale, a que manejes un poco un PC, una tablet o el móvil y puedas, pues, coger tu tienda y subirla a internet y meterla en una plataforma y vender más y que puedas fomentar el comercio. Pero Claro, no quiere, dime. afortunadamente no siempre os quedará Inky Branding por si alguien pues echa de menos la Sí, asignatura hombre, en la menos escuela y bueno, mal, pues tío, porque haya no, quien le no, mare. porque si es por los socialistas, olvídate, querido oyente, esto es Inky Branding, no, no. Sí, sí. Claro, claro. Que menos mal que hay empresas así que van detrás de los comercios y le dice, oye, no te quedes atrás pudiendo vender a millones, ¿para qué vas a vender a 4? Que también es así. Y entonces, claro, es como, me parece quitar una cosa básica, ¿no? Informática a día de hoy. Que bueno, que tú puedes decir, tengo muchas horas o muchas asignaturas, X, Y, Z, y tengo que hacer hueco, o lo que sea. Puedes decir eso. Pero bueno, como siempre, la solución está en la educación privada. Compañero, es que no es la pública la que va a solucionar ese problema. De A momento, ver, tu hijo, dime, Santi. no, ¿qué ibas a decir? ¿Que de momento tu hijo? No, que de momento tu hijo no va a poder aprender informática a partir de ahí, de la escuela y poder tener unas bases, ¿no? Si quieres que tu hijo sepa informática, ya le tienes que pagar unas clases particulares, aparte. O, o meterlo en YouTube? O meterlo en YouTube, que es otra opción, ¿O que en menos mal iVoox? que... A escuchar podcast de informática. Uy, pues no sé si va a aprender, ¿eh? O sea, jerga, sí, pero digamos, pero bueno, yo que sé, que aprendan un poquito de programación, que aprendan un poquito de no sé qué. O sea, Mm. esas cosas luego parece que no, pero te metes en ciertas tonterías y te ayuda muchísimo. No, no saber programar un videojuego, tampoco hay que volverse loco, pero sí, pues tus 4 códigos y tus cosas. Ujú. Y te Yo, ayuda, en, yo qué sé, en cualquier cosa. Sí, Alberto. a ver, yo no, es que tampoco sé cuáles eran los contenidos obligatorios o estipulados de esa asignatura de informática, o cómo de útil y actualizada, o cómo de formalmente se Ah, bueno, igual impartía. está con Windows 95, entonces han dicho, no, no, Pero quita si te eso. van a Sí. enseñar a entrar en google.com y buscar algo, pues Claro, esa es otra. Esa entiéndeme. es otra. Claro. Pero bueno, el fondo del asunto no es ese, ¿no? Yo creo que el fondo del asunto no es que hayan quitado informática y si era útil o no, o tiene sentido, o ahora los chavales de repente no van a saber usar el móvil, ¿no? Mm, Yo creo que el fondo del asunto es precisamente que el gobierno debería meterse para nada en lo que se da y lo que se deja de dar. Para eso están las escuelas. exacto. Eh, y las escuelas son las que mejor van a saber cómo adaptarse a las necesidades del momento. Mm. Y por Eh, eso existe el mercado, nos ha dado las clases particulares precisamente para eso. Para todas las asignaturas, por ejemplo, que unos padres quieren potenciar en su hijo o no les va bien, lo llevan ahí porque saben que le van a dar eso en particular. No lo vayan a llevar a un sitio que van a decidir al tuntún lo que va a estudiar. ¿Me entiendes? Entonces, sí, hombre. sí, y Que efectivamente, igual que cuando tú te buscas a un profesor de clases particulares, intentas buscar
alguien informal, capacitado y lo mejor posible, ¿no? Dentro de tus posibilidades económicas. Y te vas a preocupar. Y te vas a preocupar. O como hacen en otros países donde tú eliges escuela libremente, por mucho que esté subvencionada con dinero público, con el cheque escolar, para que, digamos, quitar esa parte de la economía normal, digamos, que no se la tenga que pagar nadie de su bolsillo, sino que se socializa. Bueno, pero tú puedes socializar y aún así funcionar con el mercado. Es igual que si socializases, por ejemplo, la ropa. Una cosa es que de repente todo el mundo tenga derecho a vestir una ropa básica, ¿no? Que el gobierno financie con un cheque eso de ropa. Y otra cosa es que el gobierno tenga que ponerse a hacer la ropa o a decirle a las industrias textiles cómo tiene que hacer la ropa, ¿no? O qué ropa tiene que hacer. Como en Corea del Norte, al final. Como en Corea del Norte. Y más aún, a prohibir a las industrias textiles que no sean públicas. Claro. Con lo cual ya nadie puede acceder a otro tipo de educación, en este caso, ¿no? Por seguir con el ejemplo de la ropa, pues eso, vestiríamos todos iguales. Pues hombre, qué aburrido. Creo que ahí se hace mucho más evidente, ¿no? Pero parece que si es en educación o en sanidad, pues es más difícil de ver porque tenemos ahí el cerebro comido. Correcto. Bueno, me toca. Dale. Alberto, Tú interrumpe cuando quieras, Alberto. Claro, cariño. Tú pega un golpe en la mesa y di, me cago en Dios. No tenéis ni puta idea. Y ya está. Exacto. Esto es barra de bar, ya lo sabes. Una puntualización antes de empezar es, me pareció que dijiste que las escuelas saben mejor, supongo que el propio gobierno sabe mejor lo que necesitan los alumnos. ¿Puede ser? Claro, si se rigen por libre mercado. Ojo. Claro. Vale. Okay. Si no funcionan en no lo saben las escuelas, lo saben los clientes, que son los clientes sí, los que van a hacer. Sí. Claro. Que lo de día de hoy es un Cristo, vamos, absoluto. Vamos a ver, el mecanismo de mercado ahí es muy sencillo. Es decir, la escuela que sabe lo que necesita el chaval y los padres, lo que quieren, se adapta y le va bien. La que no, correcto, pues se acaba cerrando. Eso es así. Claro, no, evidentemente, pero en un mercado, no en esto que tenemos aquí. Vaya. En un mercado, claro. Veo por aquí que en bachiller se elimina del currículum la asignatura TIC, que era Tecnologías de la Información y la Comunicación. Y pasa a ser optativa, pero se incorporan otras como programación y computación, creación digital, pensamiento computacional o robótica, que se dejan a elección de las comunidades autónomas y que en todo caso serían optativas. Entonces entiendo yo que se pone optativa tecnologías de la información y la comunicación, de la informática y la comunicación, para dejar paso a otras que probablemente estén mejor enfocadas a la época actual. Es decir, que quizá no sea el desbarajuste que pensábamos. Pero eso de que mejor, eso lo dices tú, o lo dicen en este caso las comunidades autónomas que son las que deciden, que al final es lo mismo. Me da igual que lo decida el Ministerio de Educación a que lo decida la Consejería de Educación de la Xunta. Al final es exactamente lo mismo, impuesto de arriba abajo, y no tienen ni puta idea, porque a ti te puede parecer muy actual y muy de hoy lo de programación o técnicas de computación, y yo te puedo decir que eso está muertísimo de aquí a 10 años, por ejemplo. Y que eso van a ser los albañiles de la informática, en breve. Y a lo mejor está mucho más en boga a futuro en cuanto a productividad y desarrollo, la parte de inteligencia artificial, de minería de datos o de seguridad. Vale. Quiero decir, lo que está mal es decidir qué es lo que tienen que estudiar los chicos. Eso es lo que está mal. A ver. Primero de nada, lo que vengo yo a intentar decir es que el titular no es el que creemos que es, ¿vale? Sí, si nos basamos solo en el nombre de la asignatura, entonces ese titular es estúpido, porque se quita uno para poner otro que son, en términos generales, iguales o incluso suenan mejor los nuevos. A mí. Vale. Sí, a mí al final me suenan mejor los nuevos.
Pero si eso es lo que yo he empezado diciendo, Sí. Alberto, que igual Sí, informática era una mierda, que te enseñaban a meter un disquete en Sí. un ordenador Sí, de claro, IBM de los Te estaba 90. escuchando. Te estaba escuchando. También quiero dejar claro que evidentemente no es lo mismo el título que lo que luego se aplica por debajo. Y es lo que hablaste tú también, cuando decías que en un mercado, pues evidentemente se ajusta a lo que la educación que se da se ajusta a lo que realmente demanda el mercado, lo que demanda la gente, los padres, lo que al fin y al cabo pues da más trabajo, o, en fin, en términos reales. Mientras que Ujú. aquí, pues se hace todo de aquella manera. Por eso los colegios e institutos y politécnicos públicos funcionan con un desbarajuste absoluto en todas y cada una de los términos que queráis utilizar. Entonces, eso se puede aplicar también a lo que decía Matías, cuando decía que una de sus asignaturas favoritas era favorita. Bueno, una de las asignaturas que a él le parecía más interesantes es filosofía, lo cual, en términos reales, no había una asignatura que se llamase filosofía. Había una asignatura que se llamaba filosofía, pero realmente era historia de la filosofía. Salvo que tu profesor, como era aparentemente su caso, pues intentase desarrollar el pensamiento crítico. Al fin y al cabo, la filosofía se trata de eso, ¿no? De desarrollar tu mente y tu pensamiento, libre pensamiento y siempre más allá del debate, ¿no? Enseñar a los alumnos a debatir a mí me parece súper esencial para cualquier civilización actual, para cualquier sociedad, ¿no? Y sin embargo aquí tenemos a la española que no está acostumbrada a debatir y tenemos los problemas que tenemos, ¿no? Bueno, pues eso sería maravilloso si no fuera porque realmente eso no lo dan impuesto desde el gobierno. Ellos dicen, hay una asignatura que se llama tal, se incluye los conceptos que son historia y filosofía, y luego el profesor puede hacer absolutamente lo que se haga de los cojones, incluso no dar clase, que no lo van a echar. Y que yo también tengo mi propia anécdota, igual que Matías tiene la suya, que fue aparentemente muy positiva. La mía fue lo contrario. Era un hombre que solamente aprobaba por lo que tuvieses entre las piernas. A los hombres les suspendía, a las mujeres les aprobaba. Hasta tal punto, porque evidentemente yo quise hacer mis comprobaciones, hasta tal punto este personaje Heteropatriarcado. absoluto, pero al revés. Bien, este hombre No, siempre, eso no todos los años, existe. hacía lo Eso no mismo. existe. Este hombre todos los años hacía la misma lista de la misma programación. Hasta los ejercicios, absolutamente todo. Era idéntico. De hecho, daba las clases por un libro que había hecho él. El caso es que, claro, después de haberlo intentado por las buenas y recibir resultados escandalosamente malos, decidí coger trabajos de hace 2 años que habían sido corregidos por él mismo. Y bueno, más o menos me inspiré, copié, pero variando. Y resulta que obtuve pues los mismos resultados lamentables. Como veía que eso no funcionaba, pues decidí copiar al pie de la letra exactamente un ejercicio corregido por él mismo hace 2 años que estaba aprobado y con buena nota. Exactamente idéntico. Copiar de arriba abajo. ¿Qué pasó? Recibí las mismas notas, lamentablemente malas, a pesar de haber utilizado un ejercicio corregido. Es decir, se estaba suspendiendo a sí mismo. Cuando llegué a ese punto, decidí que no merecía la pena seguir siquiera intentándolo, así que me puse a leer libros mientras duraba la clase. Lo que quiero decir es que da igual el título de la materia, da absolutamente igual el contenido de la materia, si luego el profesor va a sabotear absolutamente la propia enseñanza. Si el profesor no quiere, no da la clase. Y si no hay medidas de contingencia para que este tipo de personas estén ahí, entonces la educación española, al menos la educación pública, seguirá siendo cada vez peor y peor y peor. Y por eso luego tenemos titulares como el de la otra noticia, que dice que la gente recurre cada vez más a clases particulares, claro. Claro, al Entonces, yo final entiendo es lo que tú me dices. el eslabón más débil, te da igual donde estés, por donde parte la cadena, ¿no? Exactamente. Sí, Está sí. podre de arriba abajo. Sí. De todos Joder. modos, para mí, a ver, está claro qué es lo que tú dices. Al final, da igual que te den informática, filosofía o lo que quieran, o física, si el profesor es un gañán o no enseña nada. O si las escuelas son de mala calidad, en general, no solo los profesores. Al final es así, ¿no? Pero bueno, desde un punto de vista ya más sencillo, más básico, el hecho de que te venga marcado el programa
y que quites cosas que yo creo que es a lo que se refiere por donde va Matías, ¿no? Que quites cosas que pueden ser esenciales para formar el pensamiento crítico. Claro, ahí no es tanto la gravedad del asunto, que la gravedad va por donde tú dices, hacia los alumnos, Sí. sino la gravedad del asunto en que se les ve el plumero de por dónde van, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, en mi caso también fue no solo, más que, o sea, filosofía, sí que es cierto que yo tuve la suerte de ir a un colegio concertado, que la verdad es que, bueno, yo lo noté sobre todo al llegar a la selectividad y al llegar a la universidad que sí que veía que había tenido una buena educación respecto a otras personas. Pero ya no solo es la filosofía, que a mí me ayudó un montón, sino también el comentario de texto. Yo no sé si eso se sigue haciendo desde que pusieron el bachiller o en los últimos planes y reformas. No tengo ni idea, pero cuando éramos nosotros jóvenes, Mario se acordará que teníamos en literatura o en castellano, teníamos el comentario de texto. Bueno, hablas de literatura. Bueno, yo en filosofía también tenía ejercicios con frases y demás, y luego sí en literatura análisis sintáticos y morfológicos y estas cosas. Sí, pero luego, o sea, por lo menos en COU me parece que era, en el curso de orientación universitaria, que sería segundo de bachiller hoy, ¿no? Sí. O sea, justo antes de la universidad. Teníamos el comentario de texto que era, además, algo ya enfocado a la selectividad, a las pruebas de acceso a la universidad, que pues muchas veces era comentario de texto, por ejemplo, sobre el caso de Ramón San Pedro, es decir, sobre la eutanasia. Comentario de texto sobre el aborto, sobre, no sé, sobre temas así, ¿no? O sobre la caridad, por ejemplo. Cosas así, temas que digo esos porque son los que se me ocurren ahora, pero podía ser de cualquier índole. Simplemente te ponían un texto descriptivo, tipo noticia, o más bien tipo columna, ¿no? Tipo columna. Y entonces tú en base a eso, pues tenías que pensar, utilizar tu cabecita y comentar, pues, hombre, pues esto lo veo bien por esto tiene sentido, aquí cuidado porque hay un tema moral, aquí hay un tema tal, y empezabas a discurrir, es decir, hasta ahí te dedicabas a chapar, a aprender fórmulas matemáticas, a hacer procedimientos, no sé, cosas Sí, muy sencillas. memoria y Claro, demás. y eso es una capacidad distinta que empiezas a desarrollar en esas asignaturas, ¿no? En filosofía igual, empiezas a entrar en pensamiento no solo de socrático, también Platón, Aristóteles, todas esas cosas, ¿no? Descartes, Nietzsche, muy importante también. A lo mejor no te metes muy en profundidad, pero bueno, por lo menos tienes una introducción y por lo menos en mi caso sí que dedicábamos tiempo en las clases a debatir y a utilizar la cabeza. Y yo creo que él va por ahí, lo que dice Matías. Pero bueno. Sí, que además que esos años, esos debates son un poco duros, digamos, ¿no? O sea, de repente te crean un gran esfuerzo de ordenar tus pensamientos, saber por qué estás aquí, por qué no estás allá. Y de repente esos debates, pues quieras que no, solía haber dos partes o el profesor, bueno, depende cómo lo planteara, ¿no? O sea, pero bueno, generalmente iba, por lo menos mi experiencia era que iba directamente a generar el debate. ¿Está bien Sí. o está mal? Joder, yo en esos años recuerdo llegar a casa o salir del colegio, pues un poco, como un poco emocionado, ¿no? En plan, incluso llegar a casa y comentarlo, o un poco como sales después de la primera vez que ves un vídeo de estos apoteósicos de Rayo o de gente así que te vuela la cabeza. Sí. Porque es algo novedoso para ti, ¿no? Y que no habías discurrido o cosas que no te habías parado a pensar, ¿no? Simplemente. Y entonces, claro, quitarle eso a la gente es poner más el camino un poquito mejor, más asfaltado hacia tener un rebaño de gente que se queda con el Sálvame, con las pelis de Marvel, con, vamos, ¿Qué pasa con entretenimiento. las pelis de Marvel?
¿Qué pasa? No pasa nada malo y con Sálvame tampoco. Lo que le gusta a cada uno es su cosa. Me refiero que al final lo que estás haciendo es abocando a la población a que se dediquen a sus hobbies y a trabajar, producir, pagar impuestos y ya está, y que no se planteen nada. Sí, sí. Yo en todos los Sí, años, sí. en todos los años que he tenido de educación pública, jamás he experimentado una situación como esa. Nunca jamás he visto que el profesor nos ponga a debatir. Nunca jamás he visto nada parecido a lo que me estáis contando, tanto Matías como tú. Nunca, ni de cerca. Al contrario. Bueno, Esto está en pues el más libro, argumentos estas cosas son así, no para puede ser. libertad de escuela. Claro. Quizás sea por cosas generacionales que va cada vez a peor, pero si es realmente así, no quiero pensar cómo será la educación a día de hoy. Yo creo que más Pues- que generacional, al revés. Yo, mira, sobre todo ahora que llevo un equipo en una gran empresa, lo veo la gente joven de tu generación y más joven que tú incluso, realmente a mí me alucinan. La gente tiene unas capacidades mucho mayores que las que teníamos nosotros porque, digamos, yo creo que te entrenas desde mucho más pequeño en cosas mucho más avanzadas. Mm. Y además hoy en día tienes el conocimiento a golpe de clic Tiene que ser. en tu propio bolsillo. Es decir, en ese sentido, yo soy muy positivo. Lo que creo no es que la generación o la época sea peor, sino que ahora mismo hay mucho más control de la educación. Cuando yo lo viví, por lo menos aquí, en el caso de España o en el caso de donde vivía yo, que era en Santiago de Compostela, pues era tenías una oferta, es decir, tú, pues los padres que realmente consideraban muy importante que sus hijos tuvieran una buena educación, pues como en el caso de los míos, se buscaban un segundo trabajo, un tercero, si hacía falta, para pagar por una educación de mayor calidad. Hoy en día todavía hay gente que lo hace y todavía hay opciones, pero hay menos, en mi opinión, o menos accesibles. Es decir, ya es una cosa pues como muy para ricos, porque ya, aunque lleves a tus hijos a la educación pública, muchos padres ya tienen que trabajar los dos. Cuando antes muy pocos lo hacían y los que lo hacían era para eso, para tener unos ingresos significativamente mayores y poder acceder a cosas así. Entonces, Bueno, yo creo mira, que se va cerrando un poco la ventana. sí, con respecto a eso, la noticia que había pasado Alberto, que es del Mundo, tiene un par de gráficos muy chulos y dice que el gasto medio en clases particulares de hijos de entre 16 y 18 años está entre 547 euros en hogares con menor gasto general y de 1.023 los de mayor gasto general. Anuales. En clases particulares, ¿eh? Sí. Anuales, creo que sí. ¿Cómo otra vez? ¿Cuánto? Entre has dicho? 547 y 1.023 euros. ¿Al Luego ya mes? depende. ¿O al año? Al año. Al año. Ah, al año. Al año, claro. Claro. Tampoco A mí lo que van más me llama la a... atención es el El porcentaje de siguiente estudiantes gráfico. que recurre. Como que... El siguiente gráfico está bien, pero a mí lo que más me llama la atención, al menos recurriendo a mi memoria y a lo que era en mi época, es el número total, el porcentaje, perdón, de los estudiantes que recurren a clases particulares, que es una cuarta parte. Caramba, mucho, 24%. Sí, sí. ¿En tu Sí, época era y más eso... o era menos? En la Era mía menos. definitivamente muchísima menos. Menos. Era casi menos. un estigma ir a clases particulares. Sí, Si porque ibas eso es era que porque se te te iba daba mal. algo mal, y tenías que ir para apoyar. Tenía mucho estigma porque era como que eres tonto y no Correcto. eres capaz con las clases normales. Totalmente. Pues mira ahora. Y sí, sí. Pues hombre, luego no sé, habrá de todo, también habrá padres, supongo que lleven a los hijos a clases de otras cosas que no encuentren por ahí. El segundo gráfico muestra los porcentajes de gasto de los hogares durante la crisis. Sí, Pero desde espérame. 2006. Desde 2006 Desde el hasta 2006. el 2014. 2000, sí, no viene mucho más.
Pero bueno, desde el 2006 a 2014 ya subió un 200%. No sé dónde estará ahora. Así como alimentación y vestido y restauración sé que iban más o menos para abajo. Pero vamos, Sí, que había sí, una digamos tendencia ya clara a que los niños tuvieran que ir a clases particulares. sí, en restauración bajaba, en vestido, ropa bajaba, la alimentación se mantenía, pero la tendencia, vamos, muy al alza en clases particulares ya desde los 6 años. Sí, sí, sí. Ya desde los 6 años. Ojo, Tremendo, ¿eh? ya no sé aquello Sí, de, sí, sí. no, es que va a clases de piano, no creo que vayan por ahí los tiros, pero bueno. Hombre, algunos sabrá, ¿no? Supongo. Digo En yo, fin, vamos, no sé. esa es la confianza que tenemos en nuestro Sin, sistema. sin embargo, mira, si ves la misma gráfica en cuanto a vestido, o sea, vestimenta y restauración, Hmm. ha bajado, ha ido bajando. Sí, Cuando sí, sí, claro. Sí, curiosamente esos subía un dos, poco. Bueno, había una crisis ahí entre el 2008 y el 2013, había una crisis, había que decirlo. Pero suben los gastos de bueno, clases particulares. suben mogollón. Y en Claro. cambio, la alimentación se mantiene plana, claro, debido a la inflación también. Porque. Pero el vestido y la restauración baja, que curiosamente son dos de los mercados más liberalizados, ¿no? Ujú. Sí, sí. Pues Y nada, lo más de otro, lo mismo. pues más de lo mismo. Sí, sí. Pues nada. Eso es todo, Pero eso es todo, eso es todo. muy, muy, muy buenos puntos, Matías? Sí. Me ha sorprendido gratamente, sobre todo de la parte de eso, de la filosofía y demás, me parece que es muy importante. Sí, ahí es donde te enseñan por primera vez lo de la cueva de Platón y todas estas cosas. Molaba mucho. Y había que estudiar, bueno, sí, había que empollar un poco, pero bueno, luego era Hombre, más discurrir también. Si nada. lo A hacías ver, bien en clase, por lo menos a mí, si lo hacías bien en clase y participabas, y que eso ya era eso te daba un 3 ya. A partir de ahí ya todo era más fácil. a ver, yo creo que partiendo de la base de que el sistema educativo a nivel mundial o casi, casi mundial está, vamos, anclado en la prehistoria. Ujú. Sí. Eso lo tenemos todos más o Nosotros, menos claro, ¿no? Que yo Sí, creo, sí. pero bueno, si encima lo sí, poco bueno que tenía nos lo cargamos, pues ya, vamos, es que ya es de cómo ser un buen ciudadano, adoctrinamiento puro y correcto. duro. Sí, como era asignatura para la ciudadanía, ¿no? Creo que se llamaba eso. Yo Sí. ¿sabes lo que La haría? ética. Yo, yo desde antes de bachillerato ya pondría una opción, ¿no? Sabes que puedes ir o sea, por lo que antes se denominaba ciencias puras o por letras. No, ahora puedes ir el bachillerato tecnológico o el no sé qué o el no sé cuánto, ¿no? Mm. Yo pondría ya uno que sea oposición, ¿sabes? Directamente. Para que ya la gente se enfoque a eso y ya vaya estudiando todas esas cosas inútiles como la Constitución, el procedimiento administrativo común, todas esas mierdas estatistas infumables que es lo que te exigen para luego sacarte una plaza y parasitar al resto de la sociedad toda tu vida. Amén. Correcto. Con cariño, Podría desde estar aquí un más de saludo acuerdo. a todos los funcionarios. Ahí. Un beso, mamá. Eh, bueno, por cambiar un poco de tercio, porque sí, sí, Toca no ya, vamos ¿no? a contar aquí batallitas. Sí. Eh, me- Mientras estábamos aquí empezando la primera parte y tal, por ahí estaban en Telegram, estaban hablando un poco del asunto de Ucrania y Rusia. Que bueno, que no soy experto, yo solo he escuchado cosas y de ahí vete tú a saber lo que me acuerdo y a ver cómo lo ordeno y de ahí a ver cómo lo cuento. Pero bueno, lo último que he visto por ahí es que Biden, es que el titular me parece muy fuerte, no sé si dijo eso. Biden dijo que Rusia padecerá un desastre si invade Ucrania en su discurso de aniversario. Entonces, O sea, claro, no sé, los medios están también diciendo que Estados Unidos teme el ataque ruso inminente,
que Estados Unidos acaba de mandar un fuerte cargamento de armas y se ve que Rusia ha hecho un desplazamiento por mar, por ahí colocando barcos, ¿sabes? Y bueno, menos mal que pilla allí y no pilla aquí. A mí me da mucha pena por los ucranianos que al final, como siempre, los ciudadanos acaban pagando el pato de la trifulca de 4 memos que hay por ahí. Y claro, es una verdadera... ¿Qué pasó, Alberto? Una furgoneta pitando por ahí fuera. Me asustó. Ah, vale, debe ser el chatarrero. Eh, y entonces, bueno, está como la cosa muy tensa, muy tensa, muy tensa, muy tensa. La OTAN, claro, ha dicho que apoya directamente a Ucrania. Está el secretario de Estado de Estados Unidos, está hablando con Francia y con el Reino Unido, en plan, ¿tú con quién vas? ¿No? Como antes de los partidos políticos, cuando eligen los partidos los presidentes, ¿no? ¿Cómo se llaman las...? Ay, Hola. hola. Bueno, no me sale. Cosas como Vista Alegre o no y tal, que hacen como una votación, pero bueno, ya todo el mundo sabe quién va a votar a qué y cómo va a quedar todo. Pues entonces está haciendo un poco eso, ¿no? Pues con quién van, si se van a meter o no en la guerra. Espero que España no. No, a ver. En Se todo va a caso sería meter como porque se bloque. tiene que meter, porque es la OTAN. Pero es que vete tú a saber cómo escala. Porque creo que también se han visto tropas hacia Bielorrusia. O sea, imagínate, a ver en qué punto está Putin. Es que es una aliada. Hay mucha frontera ahí. Es que hay muchísima frontera. Claro, no es solo Ucrania, ya es todo lo demás. A ver, primero dices, vamos a cambiar de tema porque si no vamos a empezar a contar batallitas y te pones a contar Sí, batallitas de verdad, ¿no? batallitas Es decir, nuestras, pero estas no son nuestras. estas, ya, bueno. Aquí A ver, Rusia están ya las tomó en su noticias, esto, tampoco me estoy diciendo nada que salga. Esto está en las noticias. Pero son batallitas, Así, de verdad. ¿por qué? ¿Por Son qué batallas. piensas? Son No, batallas, pero todavía no han literalmente. batallado. Claro, el Bueno, problema batallas está llevan años batallando en el Donetsk, en el Donetsk y en arriba en el Lugansk y en la región en la región este de Ucrania. En Crimea ya no hay batalla porque está de facto ya pertenece a Rusia y es la fortaleza en pleno Mar Negro que le permite dominar todo ese mar. Y bueno, si ahora tiene barcos Rusia en el Mar Negro, básicamente es porque tiene la fortaleza del Mar Negro. Pero Claro. ya se tomó, digamos, una cuarta parte. No sé en términos de producción, pero al menos en términos productivos se tomó una cuarta parte de Ucrania y no pasó nada. Sí que es cierto que fue con Donald Trump. Fue ya con Donald ¿Cuándo? Trump. ¿Lo de Crimea? Sí, creo que sí. Yo no, creo que sí, ¿eh? La Unión Europea, per se, no va a hacer, no creo que haga nada. Es decir, la Unión Europea ya tiene bastantes problemas dentro de casa, ya está bastante desunida, desunión europea, como para tener que preocuparse por Ucrania, aunque Ucrania, la presidencia de Ucrania sea proeuropea. Entonces mi pregunta es, ¿a qué viene Estados Unidos aquí? Parece que Biden desde el primer momento intentó recuperar la agenda que hizo a Estados Unidos famosa de intervención a nivel mundial y que se rompió cuando Donald Trump llegó al poder y que, bueno, está interesada en pisar toda tierra ajena. Entonces, ok, pero ¿qué le importa a Ucrania a Estados Unidos más allá de que Rusia pueda ganar poder más allá de sus fronteras actuales? Tampoco quieren que que haya una frontera directa entre Rusia y la OTAN. Pero insisto, si en su momento Rusia ya invadió una cuarta parte de Ucrania, ¿por qué ahora sería de otra manera? Rusia lo que quiere, Bueno, porque evidentemente... no estamos en el mismo punto, ¿eh? O sea, Suecia está enviando tropas para reforzar la isla de Gotland ante la amenaza de Rusia. Kremlin acaba de lanzar una amenaza a Estados Unidos de que tiene una semana para decirle que sí. A ver si me entiendes, no es Crimea. Crimea lo que hicieron fue, pasaron con los convoyes, todo el mundo se quedó un poco estupefacto de qué está pasando aquí y se quedaron ahí.
Y dijeron, es nuestro. Y ya está. Y es suyo. Y ya los ucranianos pues ya ni lucharon por ello ni nada. O sea, ya estaban ahí. O sea, se quedó todo el mundo como blanco, ¿sabes? Así, ¿qué ha Claro. pasado? Puedes aplicar la diferencia de que étnicamente puede ser una población mucho más cercana Rusa, a sí. Rusia que Claro, a Europa. hay tanto ruso que Rusia dice, yo tengo que proteger a mis ciudadanos rusos. Y de hecho lo dice, Putin dijo que no dejará que caiga ni uno solo de los derechos de los rusos que están en Ucrania. Y Sí, así lo porque dice. O sea, no está en el mismo punto que Crimea. Lo de Crimea fue un poco así. Yo creo que lo intentó y lo salió bien. ¿Sabes? Y le voy a ver, tú pasa. Y a ver qué pasa. Y ya está. Y le salió bien. Nos llevó a Crimea como nos podía haber llevado a otro lado, yo creo. No sé. ¿Visto lo visto? Pero claro, ahora estamos en otro punto. Estamos en un punto en el que parece que todo el mundo se está armando. O por lo menos todo el mundo está colocando ya las ametralladoras, está llamando a filas, están los sí, pues, mercenarios ganando pasta ahora y dice, a ver si esto dura. Y me hago ahí un... sí, Porque Rusia tira mucho de mercenarios también, claro, que no son tropas rusas, son claro, gente. no son tropas rusas y por lo tanto no A es lo Rusia mejor la que rusos o está. a lo mejor no, a lo mejor hay moldavos o hay, yo qué sé, serbios o de todo. No lo sé, no soy capaz de visualizar una situación en la que. Porque ahora Rusia invade Ucrania y ¿qué pasa? Hay una respuesta militar y ¿hasta dónde llega la respuesta militar? ¿Recuperar Ucrania y luego devolvérsela a su, entre comillas, legítimo gobierno? ¿O seguir más allá? ¿Imponer No, pero sanciones como eso, se a ver, llevan? ahora mismo no estamos en que no sabemos si va a haber una guerra o no. Eso no lo sabe nadie. O sea, pero que la cosa está para que a uno se le escape una bala para el otro lado, ¿sabes? Que a uno se le escape un tiro y mate a alguien del otro lado, un ruso, ¿sabes? Eso me recuerda, Porque se le sí, sí, escape, sí. sí. Bueno, eso me recuerda a la frontera Indochina, Sí. donde, vamos, se llevan como perros y gatos y donde hay peleas relativamente frecuentes, si no me equivoco. Sí, 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 sí. Eh, y bueno, y no pasa nada porque en cierto modo tienen asimilado que es algo que ocurre. Es que son muy Y para que grandes no China y la escale, India, ya que ellos son cuatro gatos, que claro, bueno, sí, es tu ejército, pero bueno, yo qué sé, que aguanten y ya está. claro. Entonces, bueno, depende hasta qué punto hagan la vista gorda. Claro. Y si Rusia sigue enviando tropas que no son oficialmente rusas, pues no lo sé. Yo voy a revisarme de todas formas el hombre este que dije ya en otras ocasiones que me gusta mucho, que es Oscar Vara, que hace unos podcasts de geopolítica muy interesantes, que seguro que arroja mucha luz sobre esta situación, que está muy Sí. interesante. No sé, yo... No sé, me da esta cosa, ¿no? De como leía por ahí por Twitter de, claro, o sea, mucha gente no hemos visto una guerra. Bueno, sí, Irak, bueno, sí, pero eso no es... Eso es allí. Y tampoco Lejanas, fue... ¿no? Sí, yo estaba jugando al fútbol, no veía ni la tele. Claro. Entonces, claro, no lo has vivido, no lo has palpado, no has pensado que te pueda tocar. Yo tengo 40 años, yo espero que no me llamen a finas. A ti, Alberto, sí, por joven, jódete. Entonces, Si tuvieran que llamarme a fila, sería que estarían absolutamente desesperados y no sería solo porque fuese una guerra rusa contra el mundo. Porque a Rusia ver, queda muy ancha, pero pero sí, no, claro, no hay claro. mucho más donde rascar. No, pero quién sabe si dice, guau, Estonia y Letonia lo pilla y hago el pispas y me lo llevo. Y ya está. Y luego hago el Bueno, tonto en Polonia, ¿sabes? A ver qué pasa. bueno, Otra vvez, yo qué sé. bueno, especulaciones. Y luego el Especulaciones. gas que depende de los rusos, tío. O sea, Sí, bueno, ya lo tenemos por las nubes. Poco más sí, puede y cambiar, ¿no? además acaban de llegar a un acuerdo Rusia con China para exportarles también gas a China. Claro. Y a ver Lo cuánta envía para cantidad allá. de gas. Sí, Rusia sí, enviará sí. todo el que pueda a China y dejará a Europa seca. Sí, le enviarán los restos, que se dice. Ujú. Madre mía. Pero bueno. Va, si nos va a poner a jugar a la PlayStation, no veas. Y a partir de ahora los podcasts desde el móvil. Bueno, Santi, ¿quieres decir alguna cosa? ¿Tienes algún feeling?
No, ¿Piensas que habrá guerra? ¿Piensas que no habrá guerra? ¿Crees que solo es una pelea de gallos? yo creo que habrá guerra política, es decir, las guerras modernas, guerra económica y todo esto. Lo que decíamos antes del podcast, aquí lo único que quiero salientar es que donde no entra el comercio entran los soldados. Sí. Y como Y que las están únicas todos... guerras las hacen los estados, no las hacen los ciudadanos. Correcto. Fíjate. Pues sí, pues sí. Bueno, a ver cómo escala esto. Espero que no escale. Porque va a ser un pelotazo. Y sobre todo que suele morir gente que esto ni le va ni le viene. Y que posiblemente estaría mejor el otro lado que ahí. Y van obligados. El que vaya por dinero, mira, es su dinero y que haga lo que quiera. Pero los demás son los que me dan un poco más de pena. Y si me llaman a filas, pues que llamen. Y que llamen y llamen y llamen. Y que me encuentren. Que lo mismo me encuentran, pero no. Me voy a decir que tengo los pies planos, como cuando te tenías que liberar de la mili. No, que tengo los pies planos. La vista. Ya no es la que era. Ah, exacto. Sí, puedo hacer el tonto. Gritar, ¿no? Como que estoy sordo. ¿No? O hincharte a donuts y ir al médico, ¿sabes? Y que te diga, no, eres diabético, ¿sabes? O hacerme el Pero loco si y no he tocarme la comido nada en cabeza 2 así con el días. dedo todo el día, ¿sabes? Yo qué sé. O decir que tengo agorafobia o yo qué sé, guerrafobia, una cosa de estas. Sí, o depresión Seguro que... o algo así. Exacto. Eso me deprimo por los pobres ucranianos. Y le pido a Dios que se porte bien con ellos. Bueno, que Dios no tiene la culpa tampoco. Como la gran mayoría de las veces. Bueno, otro de los temas que teníamos por aquí, que seguramente Muy jugoso. mucha gente se llevó las manos a la cabeza cuando Los autónomos. Los Automonos. autónomos. Propuesta de cuotas de autónomos según ingresos reales. Vale. Ingresos reales, recordarme la definición, porque la he escuchado 17 veces. Mira, no me ha quedado absolutamente nada claro. Y he mirado, no tengo nada claro. Pero no lo tenéis claro porque es un concepto que se sacan estos iluminados del bolsillo. Ah, sí, lo puse yo por aquí, cierto. Pero que no existe, ¿sabes? O sea, ¿cuáles son los ingresos reales de un autónomo? Eso lo explica perfectamente Fernando Díaz Villanueva. Los que hemos sido autónomos lo sabemos perfectamente. No hay una separación entre tus gastos personales y tus gastos laborales. Podrías hilar fino, pero es que eso es impracticable. Sí. Es impracticable. Hay cosas, hay negocios que son imposibles. Claro. Y aunque fuese practicable para ti, es Sí. impracticable justificarlo o auditarlo. Sí. Sí, como hablaba él, yo que sé, la gasolina del coche de una persona que es autónoma, pero que también lo usa para ir con la familia, entonces... Claro, ¿qué tienes? ¿2 depósitos? ¿O 2 Sí. coches? No, Claro. no puedes permitirte esas cosas. O la luz. La Exacto. luz de casa, no, es que trabajo en casa, claro, la luz de casa. Y a ver, ¿cuánto gasto para el negocio y cuánto Eso es. gasta mi familia? O luego, Claro, como algunos, hay muchos autónomos que deciden imputar todos los gastos, pero solo al 50%. Pero que eso no está escrito en ningún sitio. Ahí lo que vas a sufrir es una inseguridad jurídica bestial. Y en cualquier momento, como de repente te vaya un poco bien, te hacen una inspección y te meten un puro porque sí. Sí. Claro. Entonces, Totalmente. es una regla no escrita que si metes las cosas al 50%, pues no te van a tocar las narices. Pero eso no te lo garantiza nadie. De hecho, No. eso, si te va muy bien, pues prepárate. Sí. Pues nada, pues... Hombre, yo creo que lo primero y más importante de todas estas propuestas de cuotas, la mejor es la de menor de 600 euros, pagar 281. O sea, eso me parece increíble. Menos de 600 euros de ingresos reales, estamos hablando, y pagas 281 euros. Sí, que puedes ir a Sí, que pérdidas. es prácticamente lo que se simplemente paga ahora, además. Pero, si os parece bien, chicos, yo antes de meterme en
en la progresividad de los años y de Sí, no, tampoco lo voy a esos decir ingresos todo porque reales. se han pasado, sí. El programa es tuyo. No, yo solo quería ahondar en un par de puntos que me parecen claves. El primero es cómo el titular con el que lo venden, que es que los autónomos pasen a cotizar por sus ingresos reales, que suena a algo positivo, precisamente porque hay muchísimos autónomos que se dan de alta por miedo, y no me extraña, porque son implacables los de Hacienda, Sí. y no tienen apenas ingresos. Es que es muy difícil empezar. Mm. Entonces, esto suena genial. Suena, no, vas a cotizar en función de tus ingresos reales. Y tú dices, cojonudo. Es decir, si yo voy a tener un montón de gastos, sobre todo porque estoy empezando, y muy pocos ingresos, genial, porque apenas voy a cotizar. Pues no, todo lo contrario. Lo que quieren decir es que coticen más los que le vaya bien, o los que tengan un volumen grande. Que tener un volumen grande no significa que te vaya mejor. Hay gente que mueve un montón de dinero, pero que tiene a 1 o 2 empleados o que tiene muchos gastos de material o de servicios o lo que sea, y al final se lleva limpios 700 euros o 600. Ese es el primer punto. Y el segundo punto, que me parece también muy, muy dramático, es el tema de que lo venden como que estos son impuestos. No, esto no son impuestos. Estos son, al final son todo impuestos, pero me refiero que estos no son los impuestos a las rentas. ¿Cómo vas a cotizar más en función de lo que tú ganas? Eso es una locura. Eso es como decir que si eres rico vas a ir al médico 20 veces más que una persona pobre. O que vas a gastar mucho más en educación, o que vas a gastar la carretera. Esto es cotización a la seguridad social. Sí. Que recordemos que en la mayoría de países civilizados tiene un tope. Y en muchos de ellos también un mínimo. Es decir, hay una parte mínima de la que estás exenta de pagar eso, que a mí no me parece bien, pero tampoco me parece bien que te imponga el sistema. Y hay una parte a partir de la cual dejas de pagar. Es decir, tú a lo mejor, si ganas más de 50.000 euros, a partir de esos 50.000 euros ya no pagas cotización a la seguridad social, porque es lógico. Es decir, si no, pues una persona que ganase, digamos, por ejemplo, 300.000 euros al año, ¿qué sentido tiene que pague en porcentaje a la seguridad social? No, no mucho. No. Debería ser una cuota estándar para todo el mundo, pero para los empleados también. Es decir, si la cuota mínima son 290 euros, como es ahora, debería ser también para los empleados, por cuenta ajena. Y para los pensionistas. Todo lo mismo y carretero. Claro, si queremos socializar y tener una seguridad social, debería ser una cuota fija. ¿O es que vamos a hacerle pagar más al que pesa 200 kilos y menos al que pesa 60? ¿O le vamos a hacer pagar más al que fuma o al que no se vacuna del COVID? Es que me parece muy grave confundir eso intencionadamente con impuestos a la renta. Es que de estos datos que vamos a dar aquí ahora de la tabla, encima de eso hay que sumar impuestos a la renta, que son una barbaridad en España. Hay que sumar el IVA, hay que sumar todos los impuestos que hay. Yo no sé cuántos hay. Impuestos al patrimonio, impuestos al ahorro, impuestos por respirar, a las herencias, a las verduras, a las en la factura de la luz, impuestos ecológicos, impuestos municipales, claro, que son una pasada en la mayoría de municipios en España. Para empezar con el IBI, que es otro impuesto, simplemente por vivir. Tú tienes derecho a una vivienda justa, o sea, una vivienda digna y todo eso. Eso sí, si tienes una vivienda, paga. Y no poco, precisamente. Entonces me parece alucinante que se esté planteando esta locura que se está planteando. Y ahora sí, ahora le podéis dar ya y nos metemos en el resto.
Pero teniendo claro eso. Estaba mirando lo de los impuestos, pero no me viene el número. Una locura que se esté planteando. Planteando, ¿crees que es la palabra adecuada? Sí, porque luego esto tiene que ser, lo ¿eh? modificarán y tiene que ser aprobado y demás. Pero vamos, Sí. a los autónomos no los defiende nadie. Así No. que hagan lo que quieran y punto. De hecho, aunque haya ajustes, se habla mucho de las principales asociaciones de autónomos, que son, además de la ATA, si no me equivoco, están la UPTA y la UTAE, que tienen así unas tendencias un poco más socialistas, y que sí que buscan ajustes dentro de ese planteamiento, pero no son ajustes que nosotros podríamos ver como útiles o como que en vez de tirar para atrás el simple planteamiento, lo que hacen es decir, sí, está muy bien, pero hago un ajuste por aquí y por allá que lo único que hace pues es mantener todo lo malo. Hay un planteamiento sí que es más interesante o más sensato creo que voy a decir, de una de estas asociaciones que plantea poner el ajuste inmediato para los bajos ingresos, exactamente, ¿no? Igual para esos menos de 900 euros, pues en vez de esperar esos 11 o 9 años que habría que esperar según el plan del gobierno, pues que ya inmediatamente se pusieran a funcionar, porque al fin y al cabo, pues cuanto antes mejor para estos pequeños autónomos. Pero claro, es que es efectivamente impuestos por todos lados, impuestos específicos indirectos a la ejecución de tu trabajo, como puede ser los impuestos al combustible. Cuando tienes tu furgonetita o lo que sea, que bueno, que ya te sale a un ojo de la cara, pues tienes que pagar, además de que la gasolina está carísima, el combustible está carísimo, le metes unos impuestos que como son proporcionales, pues cuanto más caro sea el combustible, más caro es el impuesto. O la luz, si tienes que trabajar, pues si tienes que tirar de corriente eléctrica, pues lo mismo, carísimo. Y claro, una cosa es que tú tengas unos gastos derivados de contratar herramientas o de tener determinados servicios privados. Oye, pues tienes una empresa que te facilita ciertas cosas y por lo tanto tú pagas y tienes esos gastos de desarrollar tu empresa y que salgas a perder, porque al fin y al cabo muchas empresas pues salen a perder durante los primeros años y luego empiezan a ser rentables. Pero otra cosa muy diferente es que sea el propio gobierno con sus impuestos que tú estás a pérdida, o aunque saques unos beneficios, viene el Estado, te pone unos impuestos por encima o muy por encima de esos beneficios y te pone el propio gobierno a pérdida. Cuando tú eres un empleado de una empresa, no es así. Es decir, tú tienes un sueldo y de ese sueldo, es decir, de ese beneficio, viene el gobierno y te saca una proporción. Aquí no, aquí te sacan, pase lo que pase. Así es como lo estoy entendiendo yo. Igual estoy muy equivocado, pero es que yo estoy viendo que mucha gente va a quedar negativo solamente por el hecho de tener que pagar la cuota. Sí, ¿vale? había un meme por ahí que me encanta, que es el de busco trabajo, era una pintada en la pared que decía busco trabajo para pagar la cuota de autónomo. Sí. Vale. Exacto. Es sensato. Más o menos. Claro, si tú tienes y que además la cuota también, hay que decir, la cuota de autónomo, tú la pagas para todo el mes, digamos, es una licencia para trabajar. O sea, tú quieres hacer una obra de 50 euros y tienes que pagar 281 para poder trabajar. O si no, rechazarla. Exacto. O hacerla en negro. Que al final es lo que pasa. Negro. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, correcto. Y luego hay otra parte, que es la contrapartida. Es decir, ¿tú para qué contribuyes a la seguridad social? Bueno, la razón real es porque si no te meten en la cárcel. Ya. Sí, exacto, también. Pero según te lo venden estos, en teoría tú contribuyes para tener unos servicios sociales. Sí. Cosa que no tienes. Es decir, si tú comparas con un asalariado, tú no tienes las mismas los mismos servicios sociales, las mismas prestaciones. No tienes bajas, no tienes bueno, hay unas bajas, pero es una cosa rara y nadie se las coge porque es imposible. Sí. No tienes pues eso,
No tienes las mismas ayudas, no tienes nada de eso. Lo único que tienes es la parte mala, la de pagar. Con lo cual es Sí, sí. echarte un parásito a hombros. Lo que a mí me alucina es que a día de hoy todavía hay autónomos pequeños dados de alta. A ver, claro, es que en parte dices tú, oye, tengo que iniciar mi negocio, para poder facturar tengo que estar dado de alta, vamos a ver qué tal, tengo igual 2, 3 añitos de cuota de tarifa plana que no es tan plana, es un robo igualmente, eh, y vas tirando con lo que hay y no te queda otra, te fuerzan a ello. ¿Que te arruinan? Bueno, pues mira, igual pierdes todos los ahorros. Sí. Sí, pero es lo que en cierto modo no te dice queda Mario, otra. que si estás empezando y trabajas dos días al mes, ¿cómo vas a pagar una cuota, una contribución a la seguridad social de 300 euros? Eso es una Mira, yo locura. hablaba el otro día con un... Trabajaba para una funeraria y comentaba que el trabajo de campanero, que es cuando hay un evento y tal, y se llamaba, porque ya no, ahora ya va todo electrónico, se llamaba el campanero que fuera a repicar. Luego hay otro también en tipo de eventos, igual cuando hay un entierro o cualquier cosa, y son los que van, los cantores que van a cantar. Y son trabajos que no están profesionalizados, porque igual vas una vez, vas 2 veces al mes, y por jurisprudencia no les va a pasar nada normalmente a este tipo de personas, porque por jurisprudencia tú tienes unos mínimos bajo los cuales puedes trabajar y cobrar sin que te vengan encima con el peso de la ley. Pero claro, no puedes facturar tampoco porque no estás dado de alta. Entonces, estás forzando a este tipo de trabajos no profesionalizados, porque se hacen eso 2 veces al mes, a no ejercer nunca, de trabajar 2 días a trabajar nada, en vez de facilitarles que, pues, para 2 días que trabajes, pues estén dados de altas y coticen por ello. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Pues que hay muchas profesiones que dejarás de encontrar gente para que te las haga, ¿no? Necesito un cantor. No hay cantores. ¿Por qué no hay cantores? Porque no les dejan trabajar. Necesito un campanero. No hay campaneros. ¿Por qué? Porque no dejan trabajar a los campaneros. Y así como un montón de cosas. Entonces, por un lado, la gente no puede ejercer su trabajo y por otro lado, los clientes no pueden encontrar quien les haga ese servicio. Hombre, Así como un a montón de cosas. eso yo creo que lo va a suplir el mercado porque está lo de Fiverr, ¿no? Tú lo conoces, Fiverr se llama. Este que Sí, pero son es... autónomos también. Deben ser No, no, autónomos. no, no, no creo, ¿eh? Fiverr es Tú la te puedes plataforma hacer nada de más. alta. Pero realmente. Claro, Sí, a ver, tú haces claro. trabajillos. Hombre, Pero Claro, a tienes que eso me estar dado de alta. refiero. si Tú tienes encuentras una muchísimos, página... dime, si Sergio. tienes muchísimos, sí, pero si haces 2 o 3 encargos de $5, tú vas a darte de alta. Eso es absurdo. No, no, Claro. pero a ver, imaginaos, me refiero un poco pues como un Ujú. youtuber, ¿no? Pues un poco que va ganando dinero, yo qué sé, pues que lo tenga en PayPal, ahí escondido, entre Ah, comillas, sí, ¿vale? claro. Y lo tienes ahí, y tú vas trabajando, te vas a dar de alta, ¿no? A lo mejor Sí, te das de alta un día, y sí, dices, hombre, hice no sé qué y gané esto. Y ya está. pero muchas veces tienes que facturar. Y si no estás dado de alta, no puedes facturar. Y te van No, a decir, pero mira, lo siento, pero. Bueno, plataformas a como ver, Fiverr te ponen en contacto, ahí ya lo de facturar o no, lo que tú decías con el otro. hay, Sí, hay no, dime, cierto, Santi. hay cierto límite, lo que pasa es que eso cada persona lo tiene que mirar con su asesor fiscal. Que Sí. esa es otra. Estás obligado en España, hacen las cosas tan sencillas, y lo digo sarcásticamente, lógicamente, que todo el mundo necesita un asesor fiscal, que son otros 40 o 50 euros al mes. Sí, sí. Y que hace Eh, falta, ¿eh? Ojo, y que hace y te falta. hace Sí, falta. sí. Y si no es bueno, los problemas te Mal, los comes tú, Madre no se mía. los come la asesoría, ¿eh? correcto. Pero claro, hay ciertas, a ver, hay cierto límite, es decir, tú como profesional, es decir, como persona, tú tienes, digamos, el derecho de realizar determinados trabajos siempre que no sea mucho, siempre que no te dé Ujú, para comer, como quien dice, como digo yo, claro. vaya. Con lo cual, hasta cierto punto tú podrías hacer esos pequeños trabajillos y emitir facturas, me parece que son hasta 2.000 o 3.000 euros al año o algo así. No, ¿Emitir no, facturas? sí. Tú puedes ¿Y emitir se lo pueden facturas deducir la empresa que la...? Ajá. Ah, como persona. bueno. Lógicamente no puedes cobrar IVA ni nada de eso si no estás dado de alta.
Quiero decir, porque no la actúas empresa al luego otro igual lado. se puede deducir o igual no se puede deducir. No, ellos no se deducen nada porque ya no te lo pagan a ti. Es decir, si tú les cobras una factura neta, Vale, sin bien, IVA, bien. pues Claro. ya está. Claro, eso es lo que te digo, pero eso te vale para hacer una cosa esporádica o algo a mayores de tu fuente principal de ingresos. Ujú. Al menos eso era así hace 10 años. No sé hoy cómo está. A lo mejor ya lo han cambiado. Todo se mueve Pues tan peor, rápido. seguro. No, yo tampoco, pero peor seguro. Mejor seguro que no. Pero Mejor el seguro que caso es no. eso, que al final a mí me queda claro una cosa y ahora me podéis llamar si queréis conspiranoico, lo que quieras. A mí me queda claro que, que lo que quieren es apretar cada vez más el cinturón, estrangular cada vez más al ciudadano para que no le queden más cojones que darte de baja y vivir de subsidios o hacerte funcionario, que es lo que quieren también, o llevarte a uno de esos grupos poblacionales en los que la izquierda es la opción, ¿no? Porque la única alternativa que te queda es parasitar al resto de la sociedad, porque tú no te puedes valer por ti mismo. Exacto. Y Escoria. entonces a mí me queda claro que los autónomos para ellos siempre han sido un enemigo a destruir, pero para el PP igual, es decir, para todos los partidos principales que son estatistas, pues la independencia del ciudadano es mala y hay que cargársela, como sea. Bueno, esos Ciudadanos tuvo en su momento una buena iniciativa que fue poner una cuota, nada más de 50 euros. Sí. Que bueno. Claro que eso, comparado con lo que Hubiera estado tenemos, genial, joder. Para. comparado con lo que tenemos, Son Sí, 60 euros el primer año. El segundo ya sube a 100 y algo y el tercer año ya sube a 200 o 200 y algo. Excepto para municipios de menos de 5.000 Pero esa es la personas donde tarifa sí se plana. mantiene. Sí, Pero esa es la tarifa de ahora, Es decir, la que está ahora. sí. Claro. Que es carísima igualmente. Es carísima. pero es que 50 euros sería carísimo también. Es que Sí, es un sí, impuesto lo por, es, por obviamente. ponerte a trabajar. Obviamente. Tú mira otros países. Si estamos Y en luego países, tenía hablando de otra países, idea que era lo de darte de alta por días. Que era otra opción que estaba ahí a mirar. A ver cómo hacer. bueno, eso a lo mejor tiene más sentido. Sí, Pero igualmente, pero- lo que no tiene sentido es pagar una parte importante de tu facturación. No Correcto. tiene ningún sentido. Es decir, si tú quieres tener sanidad pública y no sé qué y tal y cual, pues pagas una cuota y punto. Pero que le cobren claro. lo mismo entonces a todos, no solo tal. Si Claro. es independiente, si hay realmente cotizaciones sociales en ese sentido para ti mismo, pero como no lo es, sino que es para pagar pensionistas y funcionarios enchufados. Y pues, que no tenemos por eso dinero. hacen En lo que España no. En España estamos mal. No hay pasta. Que no hay pasta, claro, No hay porque les da igual. pasta. Estamos ya así flu. O sea, si Pero antes si casi está- quebramos, si- si no quebramos de esta, pues yo no sé por qué va a ser. Pero Si está el 60 y pico por ciento de la población viviendo del 30 y pico. sí, sí. Esa es la realidad española. Al final sí. Bueno, Y si comparamos pues con países dime. de una tradición mucho más liberal y más inteligente, digamos, más evolucionada, como los anglosajones o los que han salido del comunismo espantados, ves que esas cuotas en países mucho más pudientes y con unas rentas medias increíblemente más grandes que las de España, esas cuotas o bien no existen o son mínimas. Sí. O estás exento hasta irrisorias. Sí, hasta exacto. los, yo qué sé, 40.000 libras o 50.000 euros o lo que sea. Sí, sí. Y yo, así te incentiva a trabajar. ¿Puedo trabajar? Pues trabajo. Ya está. Punto. No me supone nada. No hay mucho papeleo. Es una tontería. O sea, eso sí. Claro, si al final la sanguijuela lo que tiene que hacer no es darte superpoderes para que puedas saltar más alto. Lo que tiene que hacer es dejar de chuparte la sangre y irse a tomar por culo. Eso es lo único que tiene que hacer el Estado. Exacto. Estaba pensando en Perdón, lampreas. Nada, no te preocupes. Lampreas, es que se Sí. parecen. Sí, Pero un más poco, sí, grandes. sí. Yo la he preparado alguna vez, sí. Bueno, pues hasta aquí el episodio. Yo creo que ha quedado bonito. Yo creo que ha quedado bonito. Querido oyente, por favor, dinos si ha quedado bonito y mando un reto
A ti, oyente, te mando un reto que, por favor, a ver si puedes encontrar cuántos impuestos hay en España. En número de impuestos que hay en España. Yo lo he googleado así un poco y no me sale por ahí. Pero sería un dato interesante. Yo creo que salen Además muchos. que incluso los municipios se pueden inventar todos los impuestos adicionales que quieran, con lo cual seguramente es imposible de saber cuántos hay. Sí, pero aunque sea de su localidad. Dice, mira, si tú vives aquí, contando de nacional hacia los de mi pueblo, en total suman pues tantos impuestos. Aunque sea así. O sea, me vale. Para hacernos una idea. Pues seguro que más de Y 20. sí. Igual más de 100. Igual más de 1000. Porque luego, claro, ya lo que hablamos, luego depende de las ramificaciones de lo que trabajes y te van saliendo impuestos por ahí Ya. tontos. Si es una empresa de limpieza, saber qué impuesto pagar por ahí. Porque seguro que alguno Claro, tiene. lo que pasa es que a una persona que te afecten a ti, a una persona en concreto, ¿cuántos puede haber? Eso es interesante. Sí, si además eres director técnico de una central nuclear, pues imagínate. Y vives en Cataluña, seguro que es el sitio con más impuestos de Seguro. España, segurísimo. Bueno, pues nada, eso, que muchas gracias por llegar hasta aquí, querido escuchante. Muchas gracias a los que se han pasado por el Telegram. Ha estado por ahí Matías y David, han andado por ahí también. Un saludo a todo el mundo. Bueno, lo siguiente, muchas gracias, por supuesto, a mis acompañantes y voy a empezar, pues voy a invertir. Voy a empezar por Santi. Bueno, Santi, @multisanti en Twitter. ¿Alguna cosita más? No, nada más. Yo creo que ¿El nada. postre y a dormir? Sí, ahora me tomo la pastilla y ya me relajo. Perfecto. Bueno, por otro lado, Alberto, @mejor no digo nada, acabado en H en Twitter. ¿Alguna cosita más? Me gustaría pensar que el gobierno está jugando con fuego, con los votos de más de 3 millones de españoles y quizá con los de sus familias. Quiero pensar. Quiero pensar, sí. Pues nada, yo recordar que esto es @de_serpientes. Es que nunca lo digo, madre mía. Y nada, luego que tenéis aquí abajo. Ah, sí, Santi, te tenía que preguntar una cosa. ¿De qué va la canción que vamos a escuchar? De Sociedad Acá. Alcohólica. Sí, sí, sí. Pues la canción va, no sé, de algo muy bonito, de cómo es el estado, ¿no? Ah, qué bien. Es que canta muy rápido también. No sé, y la batería va a toda leche. Es- Sí, sí, sí. Bueno, decimos el título. Sí, porfa. Sí. Preséntala si El quieres. título es Habla de Estado ella si enfermo. quieres. Estado enfermo. Está Y es un clásico. enfermo. Sí, Ahí y está. como dije ahí por el Telegram, para mí no es que fuesen unos genios, especialmente en cuanto a la solución o lo que ellos reclamaban, ¿no? Ujú. La solución alternativa al Estado, pero al menos tenían esa parte clara de que el Estado estaba mal, ¿no? Y de que lo que se les imponía no les gustaba. Sí, en esa batalla vamos juntos, ¿no? Sí. Perfecto. Pues nada, querido escuchante, lo dicho, abajo en el cajetín de contenidos o en sitio de descripción, no sé cómo se llama, creo que cada uno le pone el nombre que quiere. Ahí están todos los links y a todo, a Inky Branding, a las camisetas, no sé, a todo, a todas las redes sociales, a todo está ahí. Y otra cosita que tengo que decir, que no siempre la digo, pero debería decirlo, y a ver si me acuerdo y lo pongo ahí en el propio cajetín de contenidos, es que hay listas de reproducción en iVoox. Y cada capítulo pues va en su lista de reproducción. Entonces, si te gustan las conferencias estas de los jueves, pues esas están en Grandes Conferencias Libertarias. Y hay una lista que se llama así, y ahí están todas. Y si quieres los mordiscos normales los otros, pues hay otra que se llama mordiscos y esto que se llama tertulia. No sé cómo lo llama. Pues eso, que así podéis escuchar exactamente lo que vosotros queréis. Y nada, si estás en YouTube, suscríbete y campanita y esas cosas y tal y cual. Y nada, chiquetets, que tengáis muy buena semana y nos escuchamos en el siguiente. Chao, chao.